Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas, Nati? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Por suerte, Mañana lluviosa. sí, un día, ayer también, días, pero bueno, es la época, es la tormenta de Santa Rosa, ¿viste? Justo, Sí, sí, tenía que pasar para cambiar de estación. Así todo, que bueno, hoy capaz que muchos sigan durmiendo y lo vean después al vivo. Intuyo que muchos van a seguir de largo y no los culpo. y estaba Pero bastante, bueno, estaba para seguir durmiendo un ratito más, pero nada, seguro que la gente se levanta temprano, igual, son las 11, ya es un horario como para, entonces ya hay que ir levantándose un poco, activando. Pero exactamente, bueno, el que siga de largo no lo culpo, no lo juzgo. es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? Primer vivo, ¿qué sí, haces? Te estaba la verdad escuchando recién. sí, sí, no suelo hacer así como yo por mi propia cuenta, así que bueno, hay que aprender, no hay que hacerlo. Hay que aprender. Buenísimo. Bueno, un aprendizaje nuevo. Bueno, y la dinámica hoy es nueva, digamos, la pensamos con Alan como para hacer un ping pong de preguntas y respuestas, ¿no? Para ir como tocando varios temas que en el último vivo nos quedaron en el tintero un montón de cosas. Eh, no sé, Alan, si vos tenías alguna pregunta para iniciar. Yo tengo una, No, pero que aparte que vi que está como muy presente ahora en el material que subiste, en YouTube, en Instagram, estás con el tema del taoísmo. Entonces yo pensaba preguntarte, en principio, bueno, vos que sos el experto, que nos cuentes un poco qué es, ¿no? Como para poder empezar una introducción sobre esta cosmovisión tan interesante, ¿te sí, parece? sí, por supuesto. Sí, sí, igual yo también de mi parte con esta idea de hacer un intercambio y esto, también hay muchas cosas sobre tu trabajo que bueno, que a mí me interesa que comentes, saber cómo podemos conectarlo. Esto de la psicología transpersonal, que, Sí. que estuve googleando un poquito porque la verdad que yo no tenía idea lo Mm, que era, no conocía, o sea, capaz que sabía de psicología cognitiva, o sea, claro, que son las más clásicas. claro, pero no tenía idea de eso que existía y cuando empecé a buscar empecé a encontrar que hay mucha conexión Sí, con, con estos pensamientos, con la práctica, hay muchas prácticas, recomiendan muchas sí, prácticas. Y entonces totalmente. está bueno, tenemos muchas cosas para desarrollar, Un ¿viste? montón. Bueno, por mi lado, lo que sería la mirada del taoísmo, bueno, por empezar, yo no es que no me considero un experto, o sea, me gusta el tema, me interesa, me gusta aprender, leer, investigar, intercambiar ideas, está bueno, es como que con el paso del tiempo va cambiando, se va formando algo nuevo, ¿no? Ujú. Y yo tengo mi propia concepción, que bueno, que capaz que coincide con la mayoría de ustedes o Bien, alguno puede tener alguna diferencia, pero es más o contame. menos parecido. La idea de lo que es el taoísmo, ¿ok? Sería esta forma de comprender o de entender cómo funciona el universo, cómo se organiza el universo, cómo tiene sentido las cosas que Ujú. ocurren en el mundo. Es muy amplio, es muy amplio. Pero la que tiene la premisa base que tiene es que todo está conectado. Todo está conectado de la misma fuente, a la misma unidad. Y entonces siempre lo que ocurra, o sea, una acción va a tener una reacción en otro lugar, en otro momento. Y eso es inseparable, es algo que no se puede separar, que va Mm, más allá de nuestra conciencia. Y claro. eso es lo que contempla el taoísmo, las ideas del Tao.
El Tao, nosotros lo podemos traducir como el camino. Se dice que el Tao es el camino, porque es eso, no es un hecho, no es un concepto o algo literal, sino que es más bien como una especie de acción o de vivir, de llevar la vida, e ir aprendiendo, ir descubriendo, ir viendo las cosas que ocurren y también de alguna forma tratar de imaginar o de poder darnos una idea de también de eso que no conocemos y capaz que nunca vamos a conocer. Entonces se produce una especie de pensamiento, ¿ok? Que nos lleva a encontrarle sentido a muchas cosas de la vida que, que a veces que uno no, o no se pregunta, o capaz que sí se pregunta, y como que no le encuentra el por qué las cosas que ocurren, ¿no? O sea, por qué me pasan cosas, o por qué la vida es así. El taoísmo tiene mucho esto de descubrir, de aprender, y también sin juzgar, sin ser dogmático, sin ser como, por ejemplo, una religión que dice esto está bien y esto está mal. En el taoísmo mucho depende, esto depende. Existe un orden natural en el universo, pero después la gran mayoría de las cosas eh, no se pueden definir como absolutas. Capaz que sí podemos definir como absoluto cuándo empieza el día, cuándo termina la noche, o que el tiempo va para adelante, el tiempo no va para atrás, las leyes de la gravedad. Ciertas cosas sí son más absolutas, ¿no? Pero después está lleno de variables, lleno de dependes. Y eso es lo que Ujú. el taoísmo te hace entender y de a poco descubriendo estas cosas, lo vemos en todo lo que hacemos, lo vemos en nosotros mismos, en el día a día, en la naturaleza, los animales, las plantas. Entonces eso es lo que es el taoísmo, es una forma de comprender y ver el funcionamiento del universo, o el funcionamiento Ujú. de la realidad. Yo lo presento siempre así, a grosso modo, ¿no? Con algo literal, porque la verdad que es Sí. así, no es algo que yo pueda. Podemos ir a ejemplos. Ejemplos, Ujú. un montón. Pero no podemos definirlo como algo literal porque sería acotarlo. Y no es algo acotado, es algo Bien. que hay que vivir. Por eso no es una religión, es como más como una Bien. filosofía. Eso te iba a preguntar, Sí. si había una estructura religiosa en el pensamiento taoísta, pero más bien está ligado a una filosofía de vida, Igual, me igual parece. hay estructuras religiosas dentro del taoísmo. Claro, El, el ser humano tiene esta cosa de querer construir como una especie de estructura segura, ¿viste? Y querer definir sí, todo. Y pasa en todo, o sea, y en el taoísmo también pasa. Hay gente que predica el taoísmo como una especie de religión, como una especie de forma de vida, e inclusive en China y en Taiwán hay gente que también sigue el taoísmo como un dogma más fuerte, con rituales, con dioses claro, antiguos. O sea, hay gente que sí considera el taoísmo con una religión. Yo no comparto eso. ok. Lo- Ujú. las ideas centrales y la esencia puede ser la misma, Ok. pero la definición es otra. Para mí la definición lo acota demasiado. Entonces, por eso, yo no comparto que es una religión, pero pueden creerlo o pueden entenderlo como una religión. Puede ser aceptado eso también. Como vos lo decís, Alan, a mí se me da digamos, como yo lo entiendo, es eh, que lo que propone la filosofía taoísta es la aceptación de todo lo que va ocurriendo sin buscar, sin cerrar sentido ahí, sin Claro, buscar un único motivo, ¿no? O que cierre sentido a algo que simplemente es y transcurre como tiene que ser, ¿no? Como la aceptación de ese transcurrir
y que, digamos, y que si uno se pone a buscar ahí un sentido, juzgar, es como algo que lo estamos limitando una percepción de la realidad, ¿no? Cuando uno contempla sin juicios de valor, que esto tiene que ver mucho con lo que se ejercita en la psicología transpersonal, que es la autoobservación y la contemplación de lo que ocurre sin juicios de valor, es un poco eso, ¿no? Es aceptar lo que ocurre y quizás sí lo que encuentro de diferente en lo que tiene que ver con la psicología transpersonal es que sí nosotros promovemos la búsqueda de un sentido de vida, ¿no? Que para cada uno va a ser personal. Pero no de un modo de limitar la realidad, sino al contrario, un modo de abrirla, de ampliarla. Quizás sí, digamos, desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde la psicología, como psicólogos transpersonales, sí es que creer que hay algo que subyace, ¿no? Una lógica que subyace a las cosas que ocurren, que no las podemos entender desde lo racional, porque lo racional sí cierra y limita, pero que es una lógica que funciona más allá de lo que uno pueda comprender y que sostiene todas las cosas, ¿no? Hay un sentido, pero no podemos entenderlo desde nuestra mente humana, ¿no? Es un poco lo que pensamos de la psicología transpersonal. Y sí trata de esto de, bueno, aceptemos lo que ocurre, obviamente no desde un lugar pasivo de, bueno, me están violentando, me están maltratando y bueno, no acepto lo que ocurre y lo dejo transcurrir, no, no estamos hablando de esto. Bueno, y creo que ahí vos me hablabas de la acción. Yo Mm. creo que ahí es donde está la parte de la responsabilidad, ¿no? Del que contempla, de poder accionar sobre eso que ocurre, ¿no? No sé si lo estoy articulando bien, pero Sí, eh, o estoy metiendo la pata. no, no. Incluso vos lo que me decís, que capaz yo también, yo me enrosco también explicando a veces, es que una vez la mente empieza a pensar y se va, ¿viste? Sí, Eh, pero bueno, la idea del taoísmo, lo que vos recién me decís, yo también comparto con eso. El tema es que es como que mientras uno va descubriendo más respuestas, es como que uno va sacando más respuestas, aparecen más preguntas. Entonces es algo como que nunca termina eso de encontrarle el sentido a algo. el misterio. Es, es necesario encontrarle el sentido porque eh, hay como muchas corrientes filosóficas, como el budismo, que habla de no tener deseo, como que el deseo es la causa del sufrimiento, pero sin deseo la vida es como Estamos que no muertos. tiene sabor. Exactamente. Es que en realidad el sentido como búsqueda, no como, bueno, ese sentido y ya, ¿no? La idea es seguir abriendo preguntas, ¿no? Y la pregunta motoriza la vida, porque vos seguís buscando y esa búsqueda te motoriza a vos a seguir viviendo y seguir accionando. Entonces, es como el motor de vida ahí, ¿no? En la búsqueda, pero sin que haya un resultado final. ¿No? Sin que haya una respuesta definitiva o un sentido definitivo a todo, sino que es una búsqueda constante, ¿no? Y esta cuestión del misterio, como que hay algo que no vamos a llegar a comprender jamás desde nuestra mente humana y desde nuestra experiencia humana, porque hay algo que no es humano. Eso es lo que pensamos los psicólogos transpersonales. Hay algo que no es de este mundo físico, temporo-espacial, ¿no? Entonces, no podemos con nuestra mente humana limitada, porque es una mente limitada, comprender eso que es de otra índole, ¿no? Desde ahí. Pero puede ser muy vivificante esa búsqueda y puede motorizar muchísimo y de hecho es algo que sostiene todo lo que son las prácticas de las artes marciales, digamos, están sostenidas por una filosofía y tiene que ver con eso, es una práctica de toda la vida, estás toda la vida buscando no lograr cierto equilibrio, cierto hacer, y no lo lográs nunca, o sea, no terminás nunca de perfeccionarte, estás toda la vida como, bueno, con todo lo que uno emprende también
desde lo profesional, estás toda la vida estudiando. Nunca llegás a saberlo todo, nunca llegamos a saberlo todo, ¿no? Eso es lo que está detrás, ¿no? Me parece. Sí, sí, eso es lo que, eh, el lado que, capaz que me voy un poco de tema, pero es como, es el lado artístico, ¿no? De la vida es como encontrarle el Claro, de la vida, ¿viste? Si no, es todo muy práctico, muy todo mecánico, literal, y nosotros, o sea, podemos vivir así, pero la verdad que no disfrutamos la vida, o sea, con la rutina y cumpliendo. En esos detalles que como que se presentan esto del sentido, de ponerle tu propia impronta, de encontrar ese gusto, ahí es donde está el disfrute de la vida, ¿no? De que todo sea matemático, correcto y que se cumpla como debe ser. Eso, totalmente. eso es como una orientación de capaz de cómo deberíamos vivir la vida. Pero vivir la vida, para mí, yo creo que el sentido de la vida es esa subjetividad, esa subjetividad artística en la que es Sí, como que yo eh, me fundo realmente con lo que estoy haciendo. Entonces pasa a ser más que vivir por una obligación, pasa a ser vivir por vivir, vamos a decirlo, así como exactamente. me, me enrosco con el tema, No, pero no, no, pero es que es algo muy amplio que atraviesa mm, muchas aristas, entonces uno tiene como que volver espiraladamente en temas porque sí, es como demasiado amplio para abarcar, pero se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera, cuando vos decías fusionarse con lo que uno está haciendo, que eso pasa en el arte, eh, entrar, lo que se llama entrar en estado de flow, que es algo que se estudia desde la psicología positiva. Estar en estado de flow. Fíjate que flow es fluir en inglés, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? De volverse eso con lo que uno hace, donde ya las fronteras del ego medio se disuelven en ese hacer, ¿no? Donde uno pierde su identidad, donde no hay separación entre el sujeto y el objeto, y donde ahí te volvés uno con eso, ¿no? Y eso pasa en el arte, pasa sobre todo los artistas, ¿no? Mi mamá es artista plástica, es profesora de arte y es artista plástica de toda la vida. Y ella no tiene idea de qué va a pasar en ese momento que empiece un cuadro, ¿no? Es como un misterio también lo que pasa ahí, pero cuando sucede es eso que disuelve esa frontera, ¿no? Y perdés un poco la noción también de tiempo y espacio, porque es esta sensación de que pasaron 8 horas y vos decís, ¿cuándo? O sea, no sé en qué momento pasaron las 8 horas y el reloj vuela y es como que el tiempo y el espacio se disuelven, se distorsionan y uno es con eso. Y la realidad es que eso puede pasar en el arte, pero también puede pasar con lo que uno ame hacer, y de eso se trata, ¿no? De poder encontrar en dónde uno puede entrar en estado de flow, aunque sea, no sé, 5 minutos, no sé, 2 veces en el año, no sé, pero encontrar algo, puede ser, no sé, tejer un suéter, o sea, puede ser cualquier cosa, pero donde uno identifique que algo te está pasando de otro orden, y es importante cultivar eso, porque esta es la segunda cosa que se me venía a la mente, la salud mental se trata de esto también, de agregar estas cosas a la vida, de sumar estas cosas, de salir del modo supervivencia y salir del modo automático. No es solamente evitemos la patología o tratemos la patología, la falta, el trastorno, lo que sea. No es solamente eso, la salud mental es construir activamente el bienestar, el disfrute y el sentido de vida. No es ir a laburar todos los días y volver reventado y pagar las cuentas y nada más. La vida no es eso. Hay otra dimensión ahí que no estamos explorando y que tenemos que activamente comprometernos a explorar. Y esto es algo que desde la psicología transpersonal se promueve,
yo en lo personal, como profesional, machaco mucho ahí, o sea, soy bastante taxativa con eso de no es solamente tratemos la ansiedad y ya, tenemos que buscar conexiones con la vida, busquemos, construyamos, inventemos conexiones con la vida nuevas, ¿no? Entonces, es eso, y poder encontrarse en otros aspectos nuevos que uno no conocía. Cuando uno se fusiona en ese estado de flow, uno empieza a desplegar aspectos de uno mismo que no tenía idea que estaban en esto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba esto? Está guardado en un cajón con llave y nunca habíamos accedido a esa dimensión de uno mismo. Entonces, es eso, ¿no? No sé por qué me fui por las ramas. Ah, porque vos habías comentado de que vos habías comentado esto de fusionarse con el hacer. De ahí se me vino la asociación. Y es, sí, esto ya me doy cuenta que va a ser así, de que vamos a ir yendo no vamos a colgar. Pero bueno, esto que decís, a mí yo también lo entiendo, lo comparto y lo siento. Y sí, tiene que ver esto también como que yo creo que cuando somos más chicos, ¿viste? Cuando sos más chico, esto es más fácil, porque es algo natural de Tal nosotros. cual, Pero es como tal que cual. el ritmo de vida, el ritmo que vivimos, nos va corriendo un poco, ¿viste? Nos va poniendo eso de que vos tenés que ir a la escuela, tenés que laburar, tenés que cumplir ciertas cosas que es como que es un poco antinatural. Se siente antinatural y te termina convenciendo de que es la forma de vivir, ¿viste? Y después eso se ve reflejado, ¿en qué se ve reflejado? En problemas de salud, ¿viste? Porque Totalmente. no es cuando yo estoy enfermo, o sea, yo tengo fiebre y estoy enfermo, ahí en ese momento me enfermé, no, yo me enfermé antes. O sea, ahí mi cuerpo lo manifestó. Lo manifiesta con fiebre, con dolores, bueno, con un montón de enfermedades, pero la enfermedad se está produciendo antes, se produce antes, ¿ok? Inconscientemente. Totalmente. El cuerpo nos habla de algo que está ocurriendo a otro nivel. El cuerpo se comunica, nos habla y nos va hablando progresivamente. Cuando no lo escuchamos, empieza a gritar. Y ahí es donde empiezan los problemas de salud graves. A mí me ha También, pasado de forma propia, sé lo que es. Cuando no lo escuchás, te grita y es obligatorio parar, no hay otra opción. Entonces, esta idea bueno, llevar el cuerpo como un barrilete es algo que Occidente promueve y que tenemos que empezar a desarmar, porque el cuerpo tiene su propia conciencia e inteligencia, ¿no? Y todo el tiempo nos está advirtiendo de cosas, de la más mínima cosa. Esto de, bueno, tengo una gastritis, se me desencadenó ahí un estado de, no sé, tengo algo en la panza, estoy descompuesta. Bueno, ¿qué pasó? Y cuando uno empieza a indagar, pasó de todo. O sea, ¿cómo no te iba a doler el estómago? Era como obvio que algo iba ahí a hablar, pero nos hemos acostumbrado a pasar de largo todo eso, ¿no? Sigo esto que yo te decía en el otro vivo, ¿no? Como, bueno, el ibuprofeno y seguimos adelante. No escuches, no escuches. Hay que seguir, hay que producir, ¿no? No escuches nada. Entonces, eso es un problema. Y esto que decís de los niños son grandes maestros, son grandes sabios y hay que escucharlos. Hemos perdido contacto con lo lúdico, hemos perdido contacto con nuestro niño interior, hemos perdido contacto con lo que es el juego y el soñar, el armar una fantasía, todo eso lo hemos perdido. Y el adulto tiene el desafío de reconectarse con eso. Y cuando nos reconectamos con eso es salud, no solo mental, es física, es esto de jugar, de reírse hasta que te duela la panza y hacer pavadas y ese día te vas con la energía hasta acá. O sea, lo sentís en el cuerpo, es impresionante, pero tenemos que recuperar esos espacios porque nos estamos mortificando con esto de que aprendimos a ser esclavos de los mandatos, ¿no?
vivimos mortificados. Y la realidad es que no vale la pena vivir mortificados. Vinimos a esta experiencia a justamente a vivenciar esa otra pata del taburete, a esa otra dimensión. Entonces, totalmente. Bueno, no sé a qué venía esto, pero yo me dejo llevar por Sí, el es así. tren de las asociaciones. Sí, me gusta, me gusta. Yo tengo una lista ahí, me hice una lista también de temas, de preguntas. No, Bueno, las- dale, dale, no, saca la lista. una- capaz que ahora empezamos con esa, pero una Sí, cosita que dale, dijiste, dale, estoy intrigada. quiero volver con una cosita que Sí. dijiste recién que me gustó mucho, que para relacionarla con la idea taoísta, esto también que no hay que sentenciar también eso del sufrimiento o de pasarla mal, porque uno a veces dice, se vuelca para el otro lado, ¿no? Y dice, bueno, la vida hay que disfrutarla, tiene que ser un juego, no. No, El sufrimiento y el dolor es parte de la vida. totalmente, Porque uno, totalmente. uno si piensa que puede ir por la vida todo manejándose estratégicamente y evitar todas esas cosas, y estás mal, te estás equivocando, porque es inevitable, va a pasar. ¿Ok? Totalmente. Vos vas a ir vos tenés que decidir por qué camino vas. Bueno, todos los caminos tienen dolor y sufrimiento. Ninguno zafa Ni de hablar, eso. ni hablar. Es parte de la vida. Igual, a ver, yo hago una distinción entre dolor y sufrimiento. Para mí no es lo mismo dolor que sufrimiento. ¿Por qué? Porque dolor es parte de la vida. No solo dolor cuando hablamos de duelos, pérdidas, conflictos, cuestiones traumas que nos han pasado. O sea, no hablo solamente de eso. Cuando hablo de dolor, hablo de los dolores propios de cualquier crisis vital, del propio crecer. Sin ir más lejos, cuando somos adolescentes y pegamos el estirón, nos duelen los huesos, nos duelen las rodillas, y ese dolor es parte de un crecimiento, y a veces transitamos dolores que son partes digamos, son parte de procesos de crecimiento y que son necesarios, no solamente a raíz de algo que nos hiere, ¿no? Pero más allá de eso, la vida está hecha de pérdidas, está hecha de cuestiones que no salen como pensamos, de frustraciones, y la realidad es que cuando uno lucha contra el dolor, cuando uno lucha contra esas emociones que tienen que ver con ese proceso, ahí es donde se produce el sufrimiento. Cuando uno va en contra, no acepta, ¿no? Siempre doy la metáfora del río, que es, les explico a mis pacientes que las emociones son como el río, ¿no? Tienen el agua que fluye por el río, tiene un caudal, tiene una corriente, a veces arrastra piedritas, tronquitos, distintas cosas, ¿no? Si yo le pongo una represa a eso va a pujar, va a empezar a hacer presión y va a destruir. Si yo levanto la represa y dejo fluir, dejo que eso tome su cauce natural, sea como sea un río acaudalado, con mucha corriente, aunque no sepa dónde va a desembocar, muchas veces no sé dónde desemboca el río, bueno, a veces no sabemos dónde desemboca el río, ¿no? No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero hay que dejar fluir al río. Y ese es el proceso natural, ¿no? De poder aceptar las emociones, incluso displacenteras, porque también en Occidente promueve estas ideas de pensamiento, de la tiranía del pensamiento positivo, que es no, había un meme hace poco, un video de un chico que decía, no estén tristes, no hay que estar tristes, y saltaba, y qué sé yo, y yo decía, una cosa re maníaca. Yo, bueno, eso es la manía, esa es la otra cara de la depresión. No, por ahí no, ¿viste? No, estemos tristes, tomémonos los días para llorarnos todo, para putear, para todo lo que haya que hacer. Ahora, la idea es no quedarse ahí. O sea, dejemos que fluya el río, si no es otra cara de la represa, ¿no? Entonces hay que transitar esas emociones, hay que aceptarlas, hay que darles lugar, y en la medida en que uno lucha contra eso, que es natural, cuando uno lucha contra lo que tiene que fluir y es natural, siempre va a haber sufrimiento. Entonces se trata como de eso, ¿no? En relación a esto que decías, Sí, un poco de la lectura desde la psicología y la psicología transpersonal yo también. veo el sufrimiento, ¿viste? Lo que pienso.
de- de lo que estabas diciendo, es que también Sí, son como alertas, es como una alerta, ¿viste? Que hay que saber sí, reconocer, porque sí, en este camino de fluir con la vida, uno dice, fluir con la vida, suena fácil, pero la verdad que no no, sabés cómo es. Cada uno tiene su propio camino, su propia forma de ser y descubrir. Entonces es tan variable que decir, sí, vos tenés que fluir con la vida es súper complicado de aplicar individualmente. Entonces, sí, en ese camino de reconocer cuál es la forma correcta de fluir, nos vamos a encontrar con estas paredes, vamos a encontrar estas barreras, que eso es lo que yo digo que es del sufrimiento, estas barreras de estrés, viste, que decir, sí, esto me está pasando algo mal y capaz que no sé por qué, porque en el sí, camino de fluir me encontré con dificultades que no esperaba, que ese es el camino de fluir. Entonces ahí hay que aprender cómo sortearlo, cómo acomodarse, cómo reconocer eso. tal cual, Por eso esta idea del Tao de ser integrativa en todo, ¿ok? Todo, totalmente, todo pertenece a mi vida, todo pertenece al mundo, pasado, futuro, todo se conecta. A veces puede, totalmente, a veces no, pero siempre tengo que estar como dispuesto y abierto a esto que es cambiar constantemente, que esa es como una, vamos a decir, como una ley universal, inevitable. El cambio es inevitable. Entonces yo tengo que, si acepto ya esa idea, voy a poder superar cualquier dificultad, voy a poder disfrutar más también las cosas. sí, Eso es como lo que sí. considero fundamental de aprender sobre el taoísmo y bueno, no sé cómo ve el tema del cambio, lo que es la psicología transpersonal, o sea, cómo ve esta aceptación hacia el cambio. Claro, bueno, es esto, o sea, mi gran maestro como concepto es el duelo, porque el duelo, o sea, estamos hechos de duelos, ¿entendés? O sea, es lo que lo que nos constituye las pérdidas. Es así, nosotros llegamos a ser lo que somos hoy porque perdimos un montón de cosas en el pasado y ganamos también, pero toda ganancia conlleva una pérdida. Entonces, es todo cambio, es todo pérdida, es todo transformación y duelo, y es lo que nos constituye. Me parece que el tema es justamente, vos hablas también de integración, del todo, de todas las partes que nos componen, ¿no? Que también desde la psicología transpersonal también abordamos multidimensionalmente, ¿no? Mente, cuerpo, alma, también vivimos en una cultura, en una sociedad, o sea, tenemos que poder vislumbrar todos los aspectos que nos constituyen. Cuando negamos algo que nos constituye porque nos produce conflicto, porque nos produce dolor, porque no queremos saber nada con eso, por ejemplo, algo que nos pasó en el pasado, ¿no? Ya sea índole traumática o no, pero algo del pasado que no queremos saber nada, quedó ahí como guardado en un cajón. Eso va a tener un poder enorme en nuestra vida. Del momento en que lo guardamos en un cajón, se volvió regente de nuestra Nos vida. Pero marcó, porque, ¿cómo? que nos marcó, digo, ya está, que estás como marcado. Fue nuestro destino. O sea, realmente es así, nos está condicionando. Cuando yo puedo empezar a integrar estos aspectos que quedaron como desintegrados, marginados, porque no los quiero ver, porque no quiero saber nada de ese aspecto de mi pasado o no quiero saber nada con un aspecto de mi personalidad, no quiero saber nada con ese aspecto de mí mismo, porque cuando estoy en tal circunstancia, con tal persona, despliego algo de mí que no lo quiero, lo rechazo, no lo quiero como tirar en la oscuridad y no saber nada de eso. Bueno, todo eso es lo que se agranda y adquiere poder. La idea, justamente, y ahí es donde se relaciona con esto que vos decís de integrar el todo, es poder construir un camino de poder incluir, arrojar luz, todos esos aspectos que yo fui expulsando de mí mismo. Bueno, miro a la cara eso que guardé en el cajón. Lo acepto, me duele, lo acepto, pero eso es parte de mi historia. No me condiciona.
no define quién soy hoy, no define lo que voy a hacer, pero eso es parte de mi historia. Y gracias a eso yo aprendí un montón de cosas. Bueno, este aspecto de mí misma, y no me gusta para nada, pero también es un aspecto de mí. Tengo otros aspectos, somos una multiplicidad de aspectos. Bueno, entonces es poder hacer ese camino de arrojar luz a esas oscuridades y poder integrar esos aspectos que quedan haciendo fuerza como en la represa, ¿no? Que están pujando ahí por salir y que yo no los dejo fluir, no los dejo ser parte de ese río. Entonces Claro, quedan, y eso es lo que nos termina generando un montón de cuestiones, no solo en el ámbito de la salud mental, esto que hablábamos de los síntomas físicos, porque el cuerpo nos comunica de lo que no queremos saber nada, el cuerpo nos dice hello, está acá, o sea, no finja demencia porque esto está acá, ¿no? Eh, y una de las cosas con las que se trabaja en sí, por eso, y esto tiene que ver, ¿no? Porque estamos en psicología en general, estamos tocando aspectos muy dolorosos, muy dolorosos. O sea, para mí es sagrado lo que yo hago, mi rol es algo que yo respeto y para mí es sagrado porque para mí una persona se abra a contarme el mayor dolor de su vida, yo siento que ahí es como un privilegio y un honor que yo tengo que dar lo máximo de mi ser para poder ayudar a ese otro, ¿no? Es muy delicado. Y por eso siempre digo, como psicóloga transpersonal, teniendo en cuenta que la compasión es una emoción transpersonal que hay que cultivar y con la que se trabaja, es una herramienta de trabajo terapéutica en el vínculo terapéutico, siempre digo, todo lo que vayamos a ver del pasado, que vamos a volver juntos al pasado a ver ciertas cosas horrorosas, lo vamos a hacer desde la compasión, jamás desde el juicio de valor, jamás desde la crítica, jamás desde la invalidación. Lo vamos a ver para comprender, porque hay que integrarlo, ¿no? Y lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, con todo el cuidado, ¿no? Y eso es fundamental, porque no es fingir demencia porque soy nada más, no sé, no, un cobarde y ya, no, nadie quiere tomar contacto con lo que te recontra duele, o sea, es una cuestión humana, o sea, eh, ya no sé ni por dónde empezó el tema, pero no importa. Porque me voy, y después digo, pará, ¿a dónde había que volver? Y no, no importa. no Está vuelvo, bien, no vuelvo. te entiendo lo que decís. O sea, yo lo te escucho y lo relacionaba mucho con el tema este del ego, ¿viste? De que uno a veces construye esta máscara, este personaje que hacemos, Sí, justamente para defendernos un poco de esas cosas que nos persiguen. ¿Viste? Es como que nos creamos un personaje, ¿viste? sí, Y vale. en el taoísmo se ve mucho esto, esta idea, cuando yo analizo al individuo, analizo a la persona, ¿no? Se habla de esto de ser y no ser, ¿ok? Ujú. Es como que yo construyo un personaje, yo creo que soy alguien más, pero al hacer eso es como que limito mi individuo, mi identidad. Es como que me voy limitando para dos cosas, no solo también como para dejar atrás ciertos tramos o ciertas cosas que me incomodan, sino también para reconocer ciertas virtudes, ciertas cosas buenas que tengo. Entonces, desde el taoísmo el ego se ve como un arma de doble filo, ¿ok? Puede ser como una herramienta para usarla a mi favor, pero a la vez también puede ser algo que me esté lastimando, que también, no solo a mí, también lastime a la gente que me rodea o que lleve esas incomodidades que yo tengo, que son, como vos decís, que son inevitables, que se manifiesten en esa idea de querer ignorar algo, ¿ok?
Sí. como esto, como la idea del taoísmo la dualidad es inseparable, lo otro se refleja, ¿ok? Siempre se refleja. Por eso la gente que trata de aumentar cierta característica al extremo, trata de relucir cierta característica que tienen ellos, en el fondo refleja todo lo contrario, refleja algo que no se ve, que se oculta con la oposición. Entonces, el ego sirve mucho para eso, sirve mucho para tapar inseguridades, Ujú. cosas que cargo, que si yo, como vos decías, si yo no las enfrento, me van a presentar muchas complicaciones, mucho conflicto. Entonces ahí se produce como una disociación de que por qué ocurren ciertas cosas, por qué me pasa esto en la vida. O sea, es como que hay gente que le pasan cosas malas, vamos a decir, en la vida y no entiende por qué. ¿Viste? Yo Ujú. no entiendo por qué me pasa esto si yo soy buena persona, ¿viste? Hay mucha gente Claro, que a claro. veces va diciendo eso. Pero esa idea que se hacen de ser buena persona es parte de esa construcción del ego que se hicieron. Totalmente. Ay, qué temón. Tengo una sorpresa. Sabía que iba a salir el tema del ego. Entonces, como yo me tomé este recurso de mi gran referente, que es Virginia Gowell, que es la exponente de la psicología, la que trae la psicología transpersonal a la Argentina y funda el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Eh, es una persona que admiro muchísimo, una gran maestra, y ella, como gran profesora también, explica conceptos con objetos didácticos. Entonces yo dije, esto es lo mío. Lo incorporé incluso para mi trabajo como profesional en las sesiones, incorporé unos pequeños objetos didácticos para explicar estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy traje, aparte es un objeto de mucho afecto porque traje esta carpetita, que es de mi abuela, que la tejió mi abuela falleció en el 2022, y bueno, muchas cosas de ella las tengo porque la extraño y es mi forma también de hacer el duelo, pero esta carpetita es ideal para poder explicar un poco el concepto de ego desde la psicología transpersonal y cómo de la psicología transpersonal piensa como una especie de esbozo de aparato psíquico, se puede decir. Y también esta carpeta me sirve para explicar el proceso de duelo, o sea, es una cosa impresionante esta carpetita, o sea, me sirve para muchos conceptos. Bueno, yo tengo esto, ¿no? Que es como una mandala material, ¿no? Una mandala en 3D. Nosotros desde la psicología transpersonal, bueno, tenemos un cuerpo que es pensado como un vehículo, ¿no? Para vivir esta experiencia humana. Pero en realidad, nosotros no somos nuestro cuerpo, ni somos nuestro ego, ni nuestra mente, sino que somos este redondelito que está acá en el centro, que sería nuestra esencia, es decir, nuestro alma, nuestro espíritu, también se piensa como lo no nato, que sería lo que no nace ni muere, porque no es espacio-temporal, no es humano, no es de este mundo, no sabemos dónde es, no es de índole material, es metafísico, y bueno, ese es otro temón para explorar el tema de las experiencias cercanas a la muerte y la evidencia científica que hay sobre eso, pero no me quiero ir por las ramas, quiero volver a esto. La esencia. Somos una esencia que tiene un cuerpo que utiliza de vehículo para vivir la experiencia humana. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que rodea la esencia, que acá tiene como esta formita de florcita, pero puede tener distintas formas, cada quien puede tener, no sé, puede estar un poco deformado acá y acá un poco más liso, bueno, como que varía de sujeto en sujeto. Todo esto es el ego. Tiene algunas raíces más inconscientes, otras más conscientes. Fíjate que todo esto es el ego. Entonces, estos cuadraditos que se van tejiendo entre un punto y el otro, como si fuesen mosaiquitos, todos estos cositos son las subpersonalidades que lo componen, que a su vez están formadas por los distintos yoes. Son aspectos
que van formando subpersonalidades que vamos desplegando en momentos distintos de la vida, en circunstancias distintas de la vida, con distintas personas, en distintas situaciones, ¿no? Entonces, esas subpersonalidades, miren, o sea, imagínense si nos ponemos a mirar los puntitos, o sea, son 2 millones de subpersonalidades, ¿no? Y fíjense que algunas son más grandes, otras son más chiquitas, algunas están más cerca de la esencia, son más fieles a la esencia, y otras están como, nada que ver, están como en la superficie, más deformadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es esencial poder hacer un laburo con uno mismo de identificar cómo está compuesto nuestro ego, de conocer nuestro ego, de poder saber qué subpersonalidades componen a nuestro ego y cómo funcionan. Hay un ejercicio en psicología transpersonal que es ponerle nombre a la subpersonalidad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal, porque esto es importante, porque yo también lo tuve que elaborar a esto. Hay una subpersonalidad que yo nunca quería ver, esto hablamos de integrar los aspectos, yo no la quería ver porque yo soy una persona súper compasiva y comprensiva, y yo no me enojo. Entonces, yo no quería ver, yo tengo un juez destructor, pero destructor, que se me despliega en momentos muy precisos, en situaciones muy precisas, no siempre, pero cuando se despliega, mamá mía, nadie me reconoce, yo no me reconozco, yo no soy esa, no puedo ser ese grado de destrucción en mí, no puede estar, esa no soy yo, ¿no? Y es tremendo, me tienen miedo, o sea, se me transforma la cara, el tono de voz, o sea, y yo puedo ser la más fría del mundo y te puedo decir algo que te defenestró y me enojo, pero una ira, o sea, tremenda. Yo no lo quería ver, no quería saber nada, digo, no puede ser. Y cuando empecé a integrar eso, que lo desplegué con mi psicóloga, pobre mi psicóloga, tuvo que ver ese aspecto de mí, porque claro, eso pasa, uno lo despliega con quien lo está trabajando, ahí pude empezar a identificarlo y a ponerle nombre y a saber cómo funciona, integré ese aspecto, digo, yo también tengo ese aspecto en mi ego, y lo tengo que observar, porque sí es destructor, y cuando me enojo puedo decir cosas que el otro no está preparado para escuchar, pero porque estoy re enojada, y cuando uno está enojado busca destruir, y eso también es importante saberlo. Entonces eso es su personalidad que se forma del querer destruir al otro, porque estoy recontra enojada, y en el fondo debe haber mucho dolor también. Bueno, entonces, miren qué importante, o sea, poder identificar eso que también afecta a mis vínculos y afecta la manera en que me autopercibo. Ahora, ¿qué pasa? Hay también subpersonalidades que están como ahí, medios escondidas, ahí entre un punto y el otro, que yo no conozco y que pueden ser subpersonalidades maravillosas que me permitan afrontar situaciones, resolver problemas, incluso desplegar dones. Y que si yo no empiezo a trabajar ahí, a ver qué hay, a mirarme, no sé que las tengo y eso está ahí. Y no exploré ese potencial. Y por ahí hay subpersonalidades que son muy, muy fieles a mi esencia. Entonces me permiten contactarme con una parte de mí que va más allá del ego, que no está condicionada, que es una parte más espiritual. Es algo que me permite conectarme con otro tipo de percepción de la realidad, con otro tipo de información sobre mí misma, sobre las personas, sobre lo que me pasa. Entonces, fíjense qué importante poder comulgar ahí y conocernos, conocer cómo funcionamos y cómo eso va cambiando. El ego no es un enemigo, porque yo tampoco adhiero con estas filosofías de hay que disolver el ego y el ego estorba. No, por favor.
el ego le tenemos que recontra agradecer, porque es lo que nos permite vivir una experiencia como el cuerpo. El ego nos permite vivir una experiencia humana. El ego es una armadura, es lo que nos permite organizar nuestro sentido de identidad, es lo que nos permite presentarnos al mundo, relacionarnos con el otro, trabajar, hacer toda nuestra vida, comunicarnos. ¿Y cómo se va formando el ego? Esto quería explicar, porque es muy importante. Cómo yo nazco, ¿no? Y lo no nato ya estaba, ¿no? Encarna. La Bueno, esto está como refinito al principio, por eso los niños son grandes sabios, porque son pura esencia, es maravilloso. Ayer estuve con mis sobrinos del corazón, los hijos de una amiga, y era es un descubrir total, es todo el tiempo sorpresa, es todo asombro, y es una cosa maravillosa, te vas recargado cuando interactúas con un niño, porque son pura esencia, son grandes sabios. Todo este proceso todavía no se generó. Ahora, ¿qué pasa? Ese grande sabio, ese maestro empieza a interactuar, empieza a aprender a ser humano, empieza a tener, tiene un padre, una madre, un tutor o quien esté a cargo, empieza a socializar con sus compañeritos, ir al jardín. ¿Qué pasa? Empieza a moldearse, empieza a aprender condicionamientos, empieza a aprender justamente, a ver, ¿cómo tengo que ser para ser amado, validado, aprobado, cuidado por el otro? Lo principal que aprende un niño es, si yo no soy como creo que mis padres quieren que sea, y mis padres no me van a cuidar, no me van a querer. Y para un niño, el adulto es sinónimo de supervivencia. La mirada del adulto es sinónimo de supervivencia, porque es el que sostiene los cuidados básicos. Entonces, para un niño, la mirada del adulto es formadora, lo condiciona. Entonces, ahí es donde empezamos con este proceso de la subpersonalidad, ¿no? Ahí es donde empezamos a tejer. Bueno, yo veo que mi mamá eh, está contenta cuando yo soy una buena niña y me porto bien y me saco buenas notas en la escuela y bueno, y soy calladita y me sobreadapto. Entonces mamá ahí, está re contenta, ahí ya vas claro. Ahí marcando. ya empecé a formar su personalidad. Y muchas mujeres que somos autoexigentes, me identifico, no podemos fallar. Yo no desaprobé un solo examen en toda la facultad y a los 26 años tuve un cáncer de tiroides, tipo, bueno, yo no desaprobé, en serio, o sea, no desaprobé, no sé lo que es desaprobar un parcial nunca jamás. Tengo 36 años, cursada de grado, de posgrado, especialidad, no sé lo que es desaprobar un parcial. El único examen que desaprobé fue a los 9 años, me saqué un 5 en una prueba de matemática y terminé en la psicóloga infantil porque no me podían calmar mis padres. Y ahí mis padres se asustaron y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué su personalidad internalizó esta chica? Claro, ahí está. Después uno tiene que hacer ese laburo de decir, ¿cómo llegué acá yo? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Pero está esto, y también está, por ejemplo, otra arista, el niño rebelde. No, yo veo que me miran cuando hago quilombo, perdón la palabra, ¿no? Cuando hago quilombo y hago lío ahí llamo la atención y me miran todos, porque si no, no me mira nadie. Entonces, ¿no? Soy el inadaptado. Entonces genero esa su personalidad de rebelde, el que no se adapta, el que hace quilombo. Estoy haciendo un reduccionismo, pero a eso voy, como que todo eso se va generando de la interacción con el entorno, primero con nuestras figuras principales que son los padres, después con todos los que se van sumando, y uno va aprendiendo ahí a ir con condicionamientos que van moldeando toda esa coraza que es el ego, que es una multiplicidad de aspectos, algunos más agradables que otros, pero que todos cumplieron una función. Y cuando yo trabajo mucho esto con los pacientes que se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo ese aspecto de mí que me causa tantos problemas? Compasión, porque el ego formó ese aspecto para poder protegerte de algo.
Mm, En su momento te permitió sobrevivir a algo. Entonces, mm. ese algo ya está desactualizado, lo tenemos que desarmar porque ya es arcaico, pero en su momento cumplió una función de protección. Entonces, banquemos ahí, bajemos un poco el enojo, porque no es, bueno, el ego es mi enemigo y no sirve para nada. Sí, Cumplió su eh, función. me haces acordar todo lo que decís a un ejemplo que mi maestro suele dar de en qué consiste la búsqueda espiritual, de qué se trata la búsqueda espiritual, ¿no? Que habla mucho esto del ego, de reconocer el ego, de reconocer la esencia y todo eso. Y se dice que, bueno, que nosotros, la construcción de nuestro ser, ¿no? Somos nosotros mismos, lo que nosotros entendemos que somos, en una habitación, ¿ok? En la que estamos nosotros y nuestro espíritu. Nuestro espíritu es Tal nuestra esencia original, cual. eso que hablas del centro. Sí, Estamos nosotros con nuestro espíritu en una habitación. Y a medida que vamos creciendo, que vamos viviendo la vida, vamos sumando cosas a esa habitación, vamos agregando cosas. ¿Ok? Y nosotros no podemos, a veces podemos elegir qué cosas agregamos, a veces no, pero no importa, nosotros es como que, viste, cuando sos niño pasa eso. Decís, uy, qué bueno esto, y lo agarrás. Bueno, sí, así se va construyendo el ser. Esa habitación entre lo que yo creo, el espíritu y cosas que aparecen. En un momento de la vida se agregan tantas cosas que la habitación se llena de cosas y yo ya no puedo ver al espíritu, yo ya no sé cuál es la esencia. Se llenó de cosas que tapan yo lo veía, lo tenía enfrente a esa esencia original, pero hay tantas cosas que no lo puedo ver. ¿Ok? claro, ¿Y qué hago con todas esas cosas que tengo? Y tengo que empezar a ordenar. ¿Ok? claro. Si yo lo tengo todo desparramado por todos lados, también es como que no sé las cosas que tengo, no sé lo que sumé, es como decía, es un quilombo. Está todo. Claro, Y bueno, entonces ese es el trabajo espiritual de aceptación de las cosas que tengo, de lo que yo soy, del ego también, y de esa esencia, de eso que traigo, que al principio, como está ahí, como lo reconocemos, es fácil reconocerlo. Pero a medida que vamos creciendo se vuelve al revés, pasa a ser más complicado. Entonces, por eso, no es totalmente. solo que hay que desaprender o soltar. Esos son como acciones o herramientas en este orden, pero también eso, hay que hacer como una especie de inventario, ¿no? De las cosas que tengo, de Es ir un ordenando. inventario. Claro, exactamente, es un inventario, es así. Hago el inventario de lo que, y que vos decías soltar y ordenar, que no es negar, no es niego, es integro, que es distinto, hay una diferencia abismal, es integro, digo, bueno, esto es parte de mí, pero ya no me sirve, no soy, no soy compatible con esto, ¿no? Esto fue en otro momento, ¿no? Hablando de la naturaleza del cambio, ¿no? Esto es de otro momento, de otro tiempo mío, ¿no? Y bueno, ahora ya no es algo que va conmigo, ni lo quiero desplegar, bueno, pero es parte de mi historia y de la historia de mi ego, ¿no? Pero es eso. Sí, Es como cuando estás en la habitación, bueno, esto, a ver, ¿realmente lo uso? ¿Realmente me sirve? O no, esto es viejito. Lo voy a guardar ahí pero sé dónde está. Lo voy a poner ahí ¿viste esas cosas que guardás como re en el fondo, como, bueno, lo guardo ahí, total, no lo tengo muy a mano, no importa, yo sé que está ahí, lo identifico, está ahí, ¿no? Y no me puedo deshacer, no lo puedo destruir, porque no puedo destruir esos aspectos de mí, pero los puedo dejar como, bueno, formaron parte, están ahí. aparte de los recuerdos, o ahí en alguna estantería, así es como, porque esa interacción, ¿no? Bueno, es la vida es esa interacción, Claro, tal ¿no? cual. Y por eso, o sea, ir sumando cosas, ir metiendo cosas, muchas cosas, eso de sumar, esa idea a veces que también confunde un poco con el tema de algunos hablan de la abundancia, ¿viste? De que tener Eh, más es mejor.
no, no es tan así, es No como que va por ahí, claro, es saber lo que claro, tengo, saber que tengo. exactamente, exactamente, Eso, ese inventario. hay bienestar en eso. A ver, uno puede de pronto, porque también es parte del trabajo con uno mismo, destrabar ciertas, ¿no? Este aspecto deseante. Bueno, de pronto, la verdad que anhelo, deseo un trabajo mejor, poder tener otro sueldo, poder tener más tiempo libre, poder acceder a un auto, una casa, o sea, uno puede conectarse con eso y está bueno poder nutrir esa parte deseante que también genera bienestar en otros aspectos, pero el tema es cuando todo lo deseante se tapona con el tener, ¿no? Cuando tenga y el cúmulo de tener, porque ahí hay algo que claramente va al lugar de un espacio vacío que no se está habitando, que no se está reconociendo, con lo que no me estoy conectando. Capaz otra El tema cosa, es ese, que no pase por el tener inerte. ¿Cómo? te vas tapando cosas así. Es como que vas, te falta Claro, algo por el otro. es como un tapar, pero cuando a ver, yo puedo aspirar a otro estatus económico, a otras cuestiones materiales, pero el tema, la clave es que yo pueda disfrutar de lo que tengo y de lo que está al alcance, de lo sencillo, esto que yo digo de hacer de cada momento un momento sagrado, de poder hacer que un momento sagrado no sea irme de vacaciones una semana a Dubái, sino que un momento sagrado sea me siento a ver la lluvia a tomar mate y me Tomar pasa un algo café ahí, con leche. ¿viste? Sí. Exacto, o sea, ese es mi momento sagrado. Después yo puedo, loco, bueno, me voy de vacaciones, qué sé yo, pero no pasa por ahí. Yo tengo la capacidad de conectar con lo sencillo, con lo que, esto que vos decís, con hago un y tiene que ver con la gratitud, porque el inventario se hace con la gratitud es para eso, es para reconocer lo que uno tiene, agradezco, bueno, hago la identificación de lo que tengo, ¿qué agradezco? Y es un ejercicio constante. Ayer, por ejemplo, fui a ver a mis amigas, salí con una expandida, siempre que las veo salgo expandida, como cuando veo a alguien que quiero, y así agradezco que están bien, que están a salvo, que las vi, que las puedo ver, que tengo una hermosa relación de amistad y asiento y agradezco porque estoy reconociendo ese tener y le doy el valor que tiene, no lo paso por alto, no finjo demencia. Y es un ejercicio, veo a alguien que quiero, la paso bien, hacer el ejercicio. Qué bueno, lo vi, está bien, está vivo, lo puedo ver. Qué bueno. Y si esa persona no va a estar más en este mundo, agradezco que vivió. Agradezco que transitó su vida, que pude compartir con la persona. Agradezco su legado. Siempre hay cosas para reconocer, para identificar que tengo, ¿no? Es eso. Tan, Sí, sí. tan sencillo y tan complejo. Sí, sí. Eh, algo para, vamos cerrando, me parece que ya estamos como un Sí, poquito más de una hora, así que vamos a ir cerrando el vivo. Está bueno. Pero sí, te entiendo, eso de agradecer, yo lo que lo reconozco, la idea del Tao, del taoísmo, es esto de la unión, de sí, agradecer, pero es como una especie de validación y de sí, conexión con que todo existe, o sea, como en un mismo momento, como en un presente. sí, ¿Ok? sí. Como Estamos que todos juntos es, es- en este quilombo. Estamos juntos en este quilombo. y agradecer es aceptar eso, es aceptar Sí, esa unidad, ¿no? claro. Que existe la vida y que bueno, es como que, no sé, cosas buenas, cosas malas, pero al estar acá y ya haber compartido y haber experimentado ciertas cosas, ya es suficiente motivo para agradecer. Y yo siempre esto cuando lo digo, ¿viste? Me gusta decirlo que
eh, nosotros ahora lo podemos hablar, lo podemos analizar desde una postura sana, porque por más que los dos seamos terapeutas, vamos a decir, cada uno estamos buscando ese camino de Sí, bienestar. Entonces podemos charlarlo, analizarlo y expandirlo con cierta facilidad, pero hay gente que no, que les cuesta. Para agradecer es complicadísimo, capaz dice yo no tengo nada que agradecer, tengo una vida horrible, ¿viste? Pero sí, esa gente tiene que encontrar, por eso está bueno el acompañamiento, este acompañamiento con gente que está en la misma búsqueda o que investiga sobre esta búsqueda, porque todos tienen algo que agradecer. Pasa que a veces hay tantas cosas que yo no elegí y otras cosas elegí que parece que no tengo que agradecer. o sea, Pero sí, fíjate o sea, justamente yo acompaño a personas con cáncer y yo he transitado un cáncer. El gran maestro cáncer, a mí lo que, justamente el desafío fue, bueno, ahora busca cosas para agradecer, pero tengo cáncer. ¿Y? ¿No? Como eso fue un re desafío, ¿no? Y ahora, y fue empezar la búsqueda en cosas que toda la vida pasé por alto, ¿no? Entonces también las adversidades pueden ser grandes maestros en ese sentido, ¿no? De que nos muestran lo que siempre estuvo ahí y fingimos demencia por ahí en muchas cosas. No siempre, pero en varias situaciones adversas podemos empezar a vislumbrar ese aprendizaje, ¿no? Como es para verdad, cerrar. es verdad. Bueno, ¿Viste? Como si no nos ponemos un coto, seguimos como articulando. es verdad. Bueno, hacemos, te voy a hacer como dicen los psicólogos, vos sos psicóloga, así que seguro que la usás esta frase. ¿Llegamos A hasta ver, acá? sí, Hacemos estamos acá. Seguimos la próxima. Tal bueno. cual. Tal cual. Bueno, Alan, un placer. Que se repita, ¿eh? Sí, ya Mirá que siempre quedan cosas en el tintero. vamos a hacer otra. La verdad que yo tenían como 10 temas y tocamos 2, 3 temas nomás. Dos. Bueno, tenemos para como 5 vivos más. Hasta llegar a la lista, al inventario. Y bueno, bueno, ya. Bueno, un abrazo, Alan. Cuídate. Gracias. Cuídate Chao, mucho. chao. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao.